dar, compartir y activar la campanita que dice todas para que te lleguen nuestros estrenos de nuevos videos. Y siguiente a esta alabanza vamos a seguir con la prédica de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz, oh Dios, para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca tu nombre se humillará, yo su tierra sanaré. Te pido la paz, oh mi Dios, para mi ciudad. Te pido perdón por Colombia, por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti. Te pido la paz, danos paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu
sino a ti, Señor, por Colombia. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con la palabra que nos ocupa. Vamos a hablar acerca de la restauración de Colombia y de todo lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, que todo lo que vimos el 7 de agosto en la posesión del nuevo cargo del presidente Abelardo de las Priella, vimos muchas cosas que nunca se habían visto en Colombia y es para hacer memoria. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de Colombia revive, la restauración que el Eterno le puede dar a un país, a una persona, porque lo vimos en el profeta Jonás, que Dios puede restaurar, revivir, resucitar cosas que estén muertas. Así que todos bienvenidos, tómense lo que más les guste. Yo por aquí traje una aromática de manzanilla. Así que bueno, ya vamos a dar inicio con este tema que nos ocupa. Y permítanme acá, yo arreglo un poquito el encuadre, un tricito, ahí yo creo que me queda bien para estar más cómodos ante todos ustedes. Así que bueno, hemos visto cómo han pasado eventos en Colombia últimamente, y quiero entonces no dejar pasar este tema que me llegó justamente hace unos días de parte del Padre Eterno, que me vino inquietando para hablar de la restauración de un país, porque así como el Eterno restaura personas, restaura ciudades, países, continentes, restaura matrimonios, restaura familias, restaura hijos, restaura relaciones, restaura la iglesia. El Eterno es un restaurador. La palabra restaurar significa volver al inicio, volver al comienzo, volver al estado original de algo o de alguien. Así que bueno, todos bienvenidos. Permítanme acá que tengo como un ventiladorcito que me va a dar fresquito. Así que bueno, gracias Padre Eterno por este día, por esta hora, por este tiempo. Te pido en esta hora que me des sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, interpretación de tu palabra, que yo no hable conforme pienso u opino, sino como dice tu santa palabra. Quiero, Padre Eterno, hacerme a un lado para que tú tomes el control de la atmósfera y los alrededores de las personas que nos acompañan en este momento, que seas tú guiando cada una de mis palabras para que yo pueda hablar como a ti te agrada, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo. También te pido, Padre Eterno, que tú hagas lo que tengas que hacer en Colombia, en el país, en las ciudades, en cada una de las regiones, en las personas de cada una de esas ciudades, regiones y lugares, Padre Eterno, porque en el país donde tú permitiste que naciéramos es porque tú tienes un plan con cada una de estas personas. Y Padre Eterno, en esta hora, con el poder y la autoridad que tú me has dado, yo ato, cancelo, enmudezco, reprendo y echo fuera toda fuerza del enemigo, todo lo que se quiera levantar alrededor a través de personas, a través de ruidos, a través de interrupciones. Quedan cancelados y cortados esos distractores en el nombre poderoso de Jesucristo. Aplico la poderosa sangre de la cabeza a los pies sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre los equipos de grabación. Aplico tu poderosa sangre sobre esta iglesia UNBJ Prédicas Directas al Corazón, que es la iglesia, la segunda iglesia que tú me regalas, que tú me entregas para guiar y direccionar y pastorear personas. Muchas gracias. Y con el poder y la autoridad que tú me has dado también, yo declaro el fluir del Espíritu Santo. Declaro que mi boca es como espada afilada, como martillo que rompe la piedra. Y por eso te pido palabra profética, denuedo, guianza del Espíritu Santo. Gracias Padre Eterno por todo lo que estás haciendo. Pido la paz de Colombia, que eres tú en cada corazón. Pido la paz en Israel, que eres tú en cada corazón del pueblo de Israel. Y gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Quedo en tu presencia para enseñar esta palabra con poder y autoridad. Amén. Bueno, ya sin más, entonces vamos a dar inicio a este gran tema acerca de
Colombia resucita, Colombia revive, Colombia está en un proceso de restauración. El Eterno dice que Él debe ser el primero en nuestras vidas. Él debe ser el primer lugar, el primer pensamiento, debe ser tu primera decisión, debe ser tu primer amor. Él debe ser lo primero en ti para que pueda fluir lo demás. Por eso, al escribir la prédica, ustedes saben que yo no copio prédicas de nadie porque yo escribo lo que el Eterno me va guiando. Por eso siempre ustedes ven que yo tengo mis notas donde estoy constantemente. Yo tengo muchas prédicas escritas porque yo escribo no solamente prédicas, sino también que yo escribo palabra que Dios me da profética, sueños de revelación que Él me da. Yo escribo bastante y tengo muchas cosas escritas y guardadas, así que me gusta mucho plasmar en papel lo que Dios me habla y lo que, digamos, ha pasado con mi vida. Próximamente saldrá un libro de mi historia, de mi testimonio, y ya pues ustedes lo podrán leer y darse en cuenta de todos los procesos por el cual el Eterno me ha pasado durante muchísimos años. Esto que yo hago no ha sido una cosa de la noche a la mañana. Esto, para llegar aquí a donde ustedes me ven, yo he tenido que pasar muchos años de mi vida para poder estar aquí. Bien, entonces sin más, tómense lo que a ustedes más les guste. Yo voy a refrescar aquí con una aromática. Wow, está demasiado deli. Bien, gracias Padre por este tiempo. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de la restauración y nos vamos a basar en un texto base muy poderoso de la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Vayamos allá. Aquí lo tengo ya separado. Voy a leer hoy la Biblia, lenguaje, nueva versión internacional, que ustedes saben que me la obsequiaron, la estoy disfrutando. 7:14 dice así la palabra de Dios, en la Biblia nueva versión internacional. Pacto de Dios con Salomón es el título del capítulo 7, dedicación del templo y pacto de Dios con Salomón. En el versículo 14, voy a leer un poquito más arriba para que tengamos una idea clara del tema. En el versículo 11, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Versículo 12, el Señor se le apareció una noche y le dijo, o sea que en la noche se le apareció, pero la gente dirá, ¿cómo se le apareció? Se puede aparecer en sueños, se puede aparecer en visiones y se puede aparecer en un sentir en nuestro corazón, se puede aparecer de muchas maneras en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar esa parte. Y la Biblia dice que si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Aquí está hablando el Señor, que debe haber una búsqueda del Eterno. Bueno, entonces seguimos con la introducción del tema que nos ocupa hoy acerca de Colombia resucita, Colombia restaurada, Colombia revivida de muchas maneras espirituales, porque no en vano Colombia ha sido un país que ha tenido nombre y renombre en muchos otros países, así que vamos hoy a hablar acerca de esto tan importante. Y ustedes, como les decía, tómense lo que más les guste para que puedan entonces entrar ya en materia conmigo en este tema que nos ocupa en el día de hoy. Bueno, estábamos hablando en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, estaba leyendo el versículo. Nos encontramos en la iglesia Una Nueva Vida Jesucristo, prédicas directas al corazón, así que si ustedes escuchan ruiditos, si escuchan otras cositas de fondo, es porque estamos con más gente, con más público, con más personas alrededor. Si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, que se dice ser creyente cristiano, se humilla y ora
¿Qué es humillarse? Reconocer que hemos fallado. Y me busca, o sea, orando, clamando, ayunando. Abandona su mala conducta, el mal comportamiento, la mala actitud y las malas obras y el pecado. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué es restaurar? Volver a la paz, volver a estar bien con el Eterno, no solamente con Él, sino con nosotros mismos y con los demás, porque personas me preguntaban, porque hay personas que les cuesta estar bien con los demás, porque la persona no está bien con Dios. Entonces, cuando una persona no está bien con Dios, obviamente no va a estar bien con los demás, con el prójimo, porque estar bien con el Eterno es estar en paz con Él y con los demás. Quien no tiene paz con Dios tampoco tiene paz consigo mismo ni con los demás. Esa es la respuesta. Así que bueno, vemos que el Eterno dice que si el pueblo se humilla, ¿qué significa? Cuando una persona se humilla es que reconoce que falló, que pecó, que fracasó, que se desvió, que está equivocada. Eso significa un humillarse. Y el Eterno dice que cuando ore, significa que hable con Él. No hay que hablar en las redes sociales ni con nadie más las cosas que tú necesitas expresar, hablarlas con el Eterno. Orar significa hablar. Esto que yo hago es un diálogo, es una oratoria, que significa la forma de hablar. Entonces el Eterno quiere hablar contigo y que tú hables con Él. Entonces la palabra de Dios dice que si reconocemos, que si nos humillamos, que si oramos y que lo buscamos, no solamente buscarlo un día por conveniencia, sino buscarlo siempre, en todo momento y en todo lugar, y de corazón, ¿sí? Porque recuerden que la palabra de Dios dice que muchas personas que hoy parecen estar perdidas, van a ser las que al final de los tiempos, ya cuando se vaya a acabar este mundo, porque este mundo se va a acabar, se llama la era. Cuando esta era se acabe, obviamente, mucha gente que parecía perdida, la Biblia dice que van a entrar primero que los que parecían que llevaban años en la vida cristiana, pero no estaban arrepentidos de corazón. Hay gente que uno la ve y uno dice, no, esa persona está perdida, pero puede ser que en un minuto la persona se arrepienta de verdad y Dios le dé la oportunidad de ser salva. Entonces no podemos creernos infalibles y que la salvación ya la tenemos lista o comprada o asegurada. Nadie tiene la salvación asegurada, porque Jesucristo le dio la oportunidad a todas las personas, pero algunas personas han vuelto atrás. Y esto es una carrera que hasta el final, el que llegue a la meta, hay gente que dentro de la carrera se queda atrás, otros se debilitan, otros se devuelven, otros no corren y se quedan a la mitad del camino. Esta es una carrera que hay que terminarla hasta el final, y la palabra de Dios dice que todos estamos en esa carrera, todos los creyentes, o sea que no podemos cantar victoria porque no sabemos qué pueda pasar con nosotros más adelante. Tómense lo que más les guste. Yo por acá traje una aromática, wow, que está demasiado deli. Y seguimos con el tema que nos ocupa en este día. Así que hay oportunidad. El Eterno nos quiere dar oportunidad a todos nosotros. Lo que pasa es que mucha gente el tema de las oportunidades no las tienen claras. O hay personas que no creen que Dios pueda dar una segunda oportunidad como le dio a Jonás. Escúchense la prédica anterior, Jonás y la ira. Dios le dio una segunda oportunidad de vivir, y el Eterno le puede dar una segunda oportunidad a Colombia de comenzar de nuevo, pero hay unas condiciones. Esto no es que sea como un papayazo, como muchas personas piensan que es un papayazo o una cosa gratuita. No, hay que hacer unos pasos para poder lograr lo que el Eterno quiere. A ver, acá tengo una musiquita bonita de fondo. Bueno, la palabra de Dios dice, es que no quiero que se suba mucho, es muy linda el fondo musical instrumental, es música hebrea, pero no quiero que contamine
la prédica con mucho volumen de fondo, sino que se escuche claramente mi voz. Entonces voy a definir qué es resucitar. Resucitar significa surgir, levantar, restaurar, revivir, todo con re. El re significa volver. Entonces cuando nosotros decimos revivir, significa volver a vivir, volver a surgir, volver a estar bien, volver a sanar, volver a reverdecer, porque ustedes saben que el enemigo quiere que nosotros nos sequemos como un árbol, como una flor, que nos sequemos, que seamos árboles secos, que no demos frutos, que se sequen nuestras ramas. Las ramas son todas esas palabras proféticas que el Eterno nos ha dado a nosotros, que son verdes. El color verde en la naturaleza significa todo lo que está vivo, todo lo que está sano, todo lo que está bien. Por eso existe la naturaleza verde. Y el enemigo nos quiere secos, nos quiere de un color pálido, muertos. Pero el Eterno no quiere eso para nosotros, sino restauración. Y por eso yo soy una mujer restaurada. Todos los que conocen mi proceso de muchos años saben por todo lo que he pasado hasta el día de hoy, que yo he hecho todos mis procesos en cámaras, en vivo y en directo frente a ustedes. He hecho todos mis procesos, no me he escondido ni un solo día, sino que he hecho todos los procesos aquí frente a todos ustedes. Los que me siguen por muchos años lo saben. Y el Eterno lo puede a uno revivir, restaurar, reverdecer, lo puede a uno levantar, lo puede a uno volver a reanimar de toda la condición en la cual el enemigo dejó al ser humano, porque todo ser humano está en una condición. El único que nos hace revivir de nuestras condiciones de muerte es el Eterno. Él es el único que puede inyectarnos vida, como cuando un árbol se seca, ya queda muerto. Entonces el Eterno es el único que puede hacer revivir algo que murió, como en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel capítulo 34, que más adelante lo vamos a ver aquí. Así que cuando mi pueblo se humillare, es una condición, la humillación, que es cuando uno deja de lado el ego, de lado el orgullo, y reconoce. Hay gente que no reconoce que ha pecado, que se ha equivocado, que está mal, que se metió en un problema y fracasó. Hay gente que no lo acepta. Se llama la negación, que es cuando la persona no acepta que está mal y sigue y sigue y sigue y no reconoce. Pero una de las condiciones para ser restaurado, volver a estar bien, es reconocer que pecamos, que cometimos errores, que cometimos faltas, que fracasamos, que no lo hicimos todo bien. Hay gente que quiere ser perfecta. Yo en mi vida tuve un tiempo en que quería ser perfecta. Yo quería ser perfecta y después de todos mis procesos me di cuenta que yo no era perfecta, que yo era un ser humano que tenía muchas cosas que solucionar y que no era para nada perfecta. Y eso es bueno, porque yo me liberé de eso, de esa carga que yo quería hacerlo todo bien. Pero en la vida como cristiana yo cometí tantos errores, cometí tantas faltas y me equivoqué en tantas cosas y fracasé en tantas cosas, y me di cuenta que yo no era perfecta, pero lo acepté y lo acepto aún ahora. Y por eso me acepto con mis errores, con mis fracasos, con mis luchas, con mis debilidades. Acepto mi condición, porque eso es humano, aceptar que nos equivocamos. Así que no te sientas mal si te equivocas. Bueno, entonces les sigo desglosando el tema que nos ocupa en el día de hoy. Estamos hablando acerca de Colombia revive, Colombia es restaurada, Colombia resucita, pero esto es un proceso, no es que ya pasó, sino que vamos ahí, vamos en ese cambio. Entonces en la palabra de Dios dice, en 2 Crónicas 7:14 dice que la condición es que reconozcamos que estamos mal. Hay gente que puede verse, como se dice, en la inmunda y no reconoce, y todavía
lucha y todavía pelea y dice que no, que está muy bien, que no le pasa nada, que está excelente, que está correcta, que está perfecta. Y la verdad es que nadie está perfecto. Todos estamos en un proceso de volver al inicio de Dios, cuando Él creó a Adán y a Eva, que estaban verdes, o sea, bien sanos, bien sanos. Por eso cuando comemos algo verde nos sentimos sanos, porque lo verde significa salud. Estoy hablando de la naturaleza verde, ¿sí? Hemos visto que en Colombia hay un fenómeno en este momento, y creo que en muchos otros lugares, que hay una sequía, hay como digamos que hemos visto que ha estado haciendo mucho sol y no llueve, y pensamos, ¿qué pasa? Porque el clima está así como que no quiere llover, porque es que la lluvia viene del cielo, y la lluvia significa la presencia de Dios, que es el agua. El agua es vida, y cuando no hay agua hay sequedad. Y yo le he preguntado al Eterno por qué el clima está alterado, por qué no llueve, por qué todo está como en sequía. Los pájaros necesitan agua, las plantas necesitan agua, los depósitos donde están las represas que mandan el agua para las casas necesita agua. Y si el Eterno no quiere mandar el agua, nos secamos, como se seca una persona espiritualmente sin la palabra de Dios. Entonces yo le preguntaba al Eterno por qué estamos en esta sequedad de agua, y el Eterno me mostraba que es que así está el corazón del ser humano en Colombia, está seco, necesita revivirse, revitalizarse con la palabra de Dios, porque todo lo que pasa en los climas es espiritual, todo lo que pasa alrededor de nosotros es espiritual. La gente no lo cree. Cuando se cae la hoja de un árbol, eso también es espiritual. Cuando hay mucha lluvia, hay también algún mensaje de parte de Dios. Cuando hay mucho sol, también es un mensaje, porque significa que todo tiene que haber un balance. No mucha agua porque hay inundaciones, no mucha sequía porque entonces no hay agua para el ser humano y para los seres vivos, animales y demás. Entonces vamos a discernir por qué últimamente no ha llovido por mucho tiempo, porque eso es espiritual, porque esa es la condición del ser humano actualmente en Colombia. Hay sequedad espiritual, las redes sociales, la IA, el internet, las tecnologías nos están atrapando y nos están secando espiritualmente, y nos están quitando el verdor de la presencia y de la palabra de Dios. Por eso es importante que no dejemos que el enemigo nos seque. Él está buscando la sequedad del pueblo de Dios. Como yo les venía diciendo, el pueblo de Dios, que somos nosotros, como lo leímos en Crónicas capítulo 7, 14, si mi pueblo se humillare, orare, me busca y reconoce, yo los escucharé, y dice que Él mandará la restauración. Pero yo lo estoy parafraseando, pero dice así. Son varias condiciones. En primer lugar, la humillación, orar, buscar, dejar el pecado, para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestro clamor. Porque así como un padre se enoja con los hijos, así los hijos se enojan con los padres porque han habido malas actitudes. El Padre Eterno también se enoja con nosotros, sus hijos. Y si nosotros no cambiamos el comportamiento, la conducta, la forma de ser, la forma de actuar y la forma de pensar, Él no se puede manifestar en nuestras vidas como hijos, porque somos rebeldes. Entonces sigamos adelante. Y en Jeremías capítulo 33:3 hay una palabra que nos gusta mucho. En Jeremías capítulo 33:3 hay una palabra que dice: si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa? Otra vez, en Jeremías capítulo 33:3 hay también hay respuesta de parte de Dios, pero hay que cumplir las condiciones, porque la gente quiere que Dios le dé, pero sin cumplir las condiciones. Jeremías capítulo 33:3, mire lo que dice:
promesas de restauración, porque hoy estamos hablando de Colombia revive. Colombia está en un proceso de restauración, de liberación, de reconocer que ha sido un país rebelde, un país parrandero, que le gusta mucho la fiesta, el ruido, y que le gusta mucho la idolatría, adorar imágenes, hacer rituales, otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si queremos que este país cambie, mire lo que hay que hacer. 33:3 dice la palabra de Dios. Promesas de restauración. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, Él creó esta tierra. Si Él quiere mandar la lluvia, la manda. Y si no, no hay lluvia, no hay agua. ¿Y qué hacemos todos nosotros los humanos y los seres vivos? Morimos de sed, de sequía. Porque así como está el corazón del ser humano por dentro, se refleja en la naturaleza. Y por eso hemos visto tanta sequedad en el aire. Y hemos visto tanta sequedad en todo. Porque así estamos como humanos. Los que logremos mantenernos verdes, restaurados, estar constantemente alimentados de la palabra de Dios que no nos deja secar. Estar constantemente buscándolo a Él, en oración, en ayuno, en clamor, en vigilias, en la palabra, en alabanza, vamos a estar verdes. Yo soy una mujer que he permanecido verde espiritualmente, siempre he estado tratando de buscar no secarme y yo escucho mucho la palabra de Dios. Yo siempre estoy muy conectada con la palabra de Dios y siempre me aseguro de que el Eterno esté bien adentro de mí, en mi corazón, para yo poderme mantener firme, porque la palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga. Aunque yo trabajo en el medio artístico, que ustedes me han visto, y mucha gente pregunta que por qué estoy ahí. Ya se los había dicho en otra prédica. Estoy ahí porque es un propósito de Dios para ayudar a mucha gente que ustedes saben que también está en el medio artístico y que el Eterno por su misericordia me permite estar con ellos para que de alguna manera ellos reciban palabra a través de mí, porque yo les comparto a todos ellos y ellas las prédicas, así no sean creyentes. Entonces, una manera de llegar a ellos. Por eso el Eterno hace como Él quiera y usa medios, ¿sí? Y me aseguro que cuando estoy en el medio artístico, pues que yo esté haciendo mi trabajo con el cual yo gano mi sustento económico, pero sin dejarme, como se dice, no dejarme envolver. A ver, ahí. Eso. Que se escuche un fondito, pero que no nos vaya a contaminar la prédica. Entonces, lo que el Eterno quiere es que nosotros aprendamos la obediencia. La obediencia se aprende cuando uno reconoce que hay un ser superior que se llama el Eterno, el Creador, que es mayor a nosotros. Nosotros en nuestra fuerza no tenemos nada. Es que se prende acá el automático y a veces se sube. Bueno, entonces ya así con todas estas explicaciones del clima, del por qué estamos sufriendo, no solamente en Colombia, los países, porque la Biblia dice que en el último tiempo habrá sequías, porque así estará el corazón del ser humano, seco. El enemigo quiere sacarnos, extraernos toda la palabra de Dios
y quiere que nosotros no estemos verdes como ese follaje de esas flores que están allá, verdes, sanos, sino que estemos completamente pálidos, como cuando una persona muere ya se queda sin la sangre fluyendo. La vida es Cristo y la palabra de Dios es vida, es como tomar agua. Cuando leemos la Biblia es como si nos estuviéramos refrigerando y nos estuviéramos hidratando con la palabra de Dios para no secarnos. Yo siempre estoy con la palabra, siempre. Y me aseguro de que mi vida esté bien verde espiritualmente. Y por eso el Eterno dice que clama a mí. ¿Qué significa? Búscame a mí y yo te responderé, porque la gente hoy en día ya no busca al Eterno. Ya hoy en día la gente busca la IA, que lo aconseje, que le diga, que le cuente, que le resuma. La gente busca en las redes sociales respuesta, la gente busca en internet la respuesta de lo que su alma necesita, pero su alma necesita la respuesta del Creador, que fue quien creó al ser humano y sabe qué necesita el ser humano y qué es lo que le pasa al ser humano. Gracias, Padre Santo. Entonces, le doy gracias al Padre Celestial que hemos podido hacer todos estos procesos importantes de restauración. Y cuando nosotros hemos pasado, lo digo a título personal, por restauraciones, hay que hacer muchos pasos, hay que pasar muchos tiempos, hay que hacer muchas cosas y hay que dejarnos moldear, como cuando la Biblia habla sobre el taller del alfarero que moldea el barro para llegar a ser la vasija que el alfarero quiere que salga bien preparada y bien hermoseada esa vasija para ser admirada por otros. Nosotros somos barro, porque Adán fue creado del barro. La Biblia dice que Adán significa barro rojo, porque el Eterno lo creó del barro. Y nosotros somos vasijas de barro que con cualquier cosa nos rompemos. Para no ir muy lejos, el terremoto que hubo hace poco en Colombia nos demostró que nosotros somos frágiles, que en un momento de crisis, en un momento como esos, la persona aún puede tener dinero, puede ser muy orgullosa, puede ser muy altiva, muy poderosa, muy prepotente, pero ante un acontecimiento natural como ese, la gente lo primero que hace es huir para salvar su vida. ¿Y qué lleva uno en las manos? Nada, no lleva absolutamente nada, solamente uno quiere salvar su vida, así pierda las cosas materiales. ¿Por qué? Porque eso nos demostró a todos nosotros los colombianos que realmente venimos sin nada y sin nada nos vamos. Entonces hay que comenzar a humillarnos, que significa a despojarnos de ese orgullo y que nuestra esencia como creyentes y como humanidad creada por Dios fluya, se refleje, sobresalga más que todas esas capas que nos hemos puesto, que se llaman cosas que hemos tratado de ponernos, que no son nuestras, para ocultar nuestra verdadera esencia. Hágase de cuenta como la alcachofa, los que han comido alcachofas, la alcachofa tiene un centro que vendría siendo como el corazón, pero tiene muchas hojas, hay muchas hojas que tapan el corazón de la alcachofa. Cuando uno le quita las hojas a la alcachofa queda algo que es la esencia real de esa, puede ser una hortaliza, una fruta, un vegetal. Así somos nosotros nos ponemos capas, corazas, escudos, nos tapamos de muchas cosas que no son nuestras para ocultar nuestra verdadera esencia. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él nos quita todo. Y hoy en día lo que el Eterno está haciendo con Colombia es despojándonos de todo lo que hemos aprendido, que hemos cogido, que no es de Él, del agrado del Eterno. Y por eso ustedes han visto que cuando no llueve, estamos expuestos a una sequía y somos vulnerables, y el Eterno lo sabe, y por eso Él permite cosas para que nos vayamos despojando
de tanto ego que tiene el ser humano. El ego es el orgullo, que es Satanás. Satanás es orgulloso, Satanás es altivo, prepotente, el enemigo de Dios. No reconoce, no reconoció su pecado de orgullo, no reconoció su pecado de altivez ante Dios, y por eso está destruido y fue acabado. Él está acabado, él está sin gloria. El diablo es un ser destruido y fracasado. Entonces el Eterno lo que quiere llevar al ser humano es a un reconocimiento muy personal, cada uno, para que nuestra tierra, como lo canté en la canción de Jaime Murrell, que se llama Pido la Paz, él es el único que nos puede ayudar a conseguir la paz a cada uno de nosotros, porque la paz no es una bandera, la paz no es una marcha, la paz no es una paloma, la paz es un estado en el ser humano cuando reconoce que apartados de Dios nada podemos hacer. Cuando hablamos de Dios, todo el mundo habla de Dios, pero yo hablo del Eterno, del Creador del cielo, de la tierra y del universo, de todo lo que hay, ¿no? Inclusive nosotros somos de Él. Entonces no tenemos nada de que ufanarnos, ni nada de que sentirnos tan orgullosos y tan prepotentes, porque vuelvo al tema, cuando tiembla la tierra, cuando hay una catástrofe natural, ¿qué llevamos? Nada. ¿Con qué salimos o qué podemos agarrar en ese momento? Nada. Todos tenemos que salir corriendo, huyendo por nuestras vidas. Estemos en fincas, en edificios, en apartamentos, en casas, en condominios, con carros, con tarjetas de crédito, con de todo, con comida. No podemos llevar nada, porque en ese momento pensamos en nuestra vida, protección. Se llama un acto de supervivencia. Salir huyendo para proteger nuestra vida. Entonces el Eterno nos deja claro de que nada trajimos, nada llevamos, y que Él es el que permite que los cimientos de una casa, de un edificio, de una empresa no caigan, porque en esos movimientos de la tierra, que son espirituales, movimientos espirituales para despertarnos de nuestra somnolencia y sueño espiritual, porque todo eso despierta espiritualmente a las personas, les muestra lo vulnerables que son, nos muestra el Eterno que somos tan frágiles como el barro, que con cualquier cosa nos quebramos. Y también las casas, los apartamentos, los edificios, las cosas materiales, las calles se pueden abrir, romper las calles y pueden haber tragedias. El que no permite esas tragedias es el Eterno, y estamos vivos por la misericordia del Eterno, que en ese temblor de tierra mucha gente se murió, que no esperaba morir ese día, pero murió. O sea, recuerden que somos frágiles como un vaso, somos tan frágiles como el vidrio. Amar a Dios por encima de todo, dice Éxodo 20:20, una de las condiciones que el Eterno pide es que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar, en un trono, donde Él debe ser lo principal, tu primer pensamiento al levantarte, tu último pensamiento al acostarte. Él debe ser tu prioridad, Él debe estar incluido en todas las decisiones que vayas a tomar, Él debe estar en el primer lugar, en el asiento principal de tu vida. Cuando nosotros lo sacamos a Él para poner otra persona, otros intereses, cosas materiales, otros proyectos, Él hace que todo eso caiga para que nosotros volvamos a ponerlo a Él en el primer lugar. Y es por eso que cuando nosotros hemos endiosado o hemos idolatrado a una persona, sean hijos, pareja, padres, amigos, jefes, personas que las ponemos como en un curubito y las subimos a un primer lugar de nuestra vida, el Eterno quita eso, a esa persona o esas cosas. Porque Él dice, amarás, y lo vamos a leer en Éxodo capítulo 20:20, los 10 mandamientos. Hoy estamos hablando acerca de Colombia Resucita. Es una ministración de restauración. Nunca había predicado así para ministrar un país, pero el Eterno lo pone. 20:20 que dice, mire la palabra de Dios lo que dice en los 10 mandamientos. Dice,
Versículo 3, 23 de Éxodo. No tengas otros dioses además de mí. O sea, otros dioses es que tengas a otras personas como si fueran dioses, tengas cosas materiales como si fueran tu Dios, tengas intereses personales como si fueran tu Dios. El Eterno dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, o sea que Él es el único. Por eso el número 1 significa Dios es primero. Para los que no sabían qué significa D1, que es un almacén, una cadena de almacenes, D1, que uno dice qué significa D1, significa Dios primero. Para los que no sabían, eso significa el nombre de ese almacén que se llama una cadena de supermercados. D1 significa Dios primero. Y Él debe ser el primero en nuestras vidas. Cuando no es así, Él quita todo lo que le robe el primer lugar al Eterno. Por eso nos hemos quedado sin nada y sin nadie. Y uno dice, ¿por qué? Porque pusimos antes otras cosas que a Él y Él las quitó. Yo soy consciente y yo soy un testimonio de que todo lo que yo tenía en primer lugar, Él lo quitó. ¿Dónde está mi aromática? Por acá. Estoy en la iglesia UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Y vemos que en la historia del ser humano, siempre el ser humano ha buscado otros dioses, otras religiones, otras creencias, otras personas, otras cosas en quien creer, otras cosas que hacer aparte de Dios. Y Él dice, no pondrás otros dioses con D minúscula aparte de mí, porque Dios se escribe con D mayúscula, no con D minúscula. Hay gente que le dice a uno Dios con D minúscula, porque con D minúscula significa inventos del ser humano. La D de Dios es mayúscula. Como cuando escribimos nuestros nombres o el nombre de una empresa, siempre es con mayúscula porque significa que eso es importante. Amarás al Señor, al Rey, al Creador, al Señor de señores, al Rey de reyes primero, en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en todo tu vivir. Primero Él. Y solo a Él servirás. Es decir, se puede la gente enojar con nosotros porque seamos creyentes y nos pueden despreciar y nos pueden sacar de todas partes y no querernos porque somos creyentes. Yo soy consciente que por mi llamado de predicadora, mucha gente a mí no me quiere, no porque yo les haya hecho nada. Yo me aseguro de no meterme en problemas con nadie. Mi vida nunca ha sido un lío. Yo me he encargado de que mi vida sea tranquila y no tener enemigos, ni problemas, ni eventos, ni estar metida en cuentos, ni en chismes, ni en contradicciones, ni estar metida en nada. Siempre mi vida ha sido así. He tratado en lo posible que mi vida siga siendo como el Eterno quiso que fuera mi vida desde pequeñita, una vida tranquila, una vida feliz. Entonces, cuando nosotros estamos metidos en un montón de cuentos, de líos, de problemas con los demás, es porque primeramente estamos en problemas con Dios. Y por eso se llaman guerras. Guerras entre los países, entre las personas, entre los gobiernos, entre las familias, entre las parejas, entre los hijos con los padres, porque hay guerra en el corazón de la persona. Cuando uno está en paz, uno no le busca problema a nadie. Uno está tranquilo, uno está viviendo, tratando de caminar el día a día, agradando a Dios. Yo no soy perfecta, pero yo trato de caminar mi día a día agradando a Dios. Y evito al máximo problemas con la gente. No me mantengo con grupos, no me gustan los chismes, no me gusta estar metida en cuentos, escuchando gente. O sea, siempre conservo mucho mi paz. Y la Biblia dice que por causa del nombre del Señor nos van a odiar. Y mucha gente, aunque no le hayamos hecho nada, no nos quieren. Y uno dice, ¿por qué? Porque lo que tenemos por dentro, que es la luz de Cristo que brilla mucho, a la gente que está mal con Dios le desagrada esa luz. Porque acuérdese que todo lo que es oscuro, negro, la noche, en la noche pasan muchas cosas, porque la noche es cómplice del pecado de las personas. Y las cosas malas siempre pasan de noche, y de día también, obvio.
pero la noche, como es oscura, oculta muchas cosas. Y por eso cuando la gente está en tinieblas o en oscuridad no quiere nuestro reflejo de luz, porque les caemos mal y les caemos, como se dice, gordos, y por eso nos hacen daño. No solamente nos hacen daño con palabras, sino con acciones directas o indirectas. Nos dejan ver que les caemos gordos, que les caemos mal. Y a la gente del tiempo de Jesús les caía mal a los fariseos y a los hipócritas, porque lo que plasmaba o lo que reflectaba o lo que el Eterno, el Eterno a través de Jesucristo dejaba ver, esa magnitud de luz y de claridad y de contundencia al hablar en Jesús. A la gente que estaba mal con el Eterno no le gustaba eso. Entonces por eso no nos quieren en muchas partes, pero eso está bien, significa que estamos haciendo las cosas bien. Cuando la gente, todos nos aman y todo parece que está bien y que no pasa nada en nuestra vida, es porque probablemente lo que estamos haciendo es dándole gusto a mucha gente y agradando a los seres humanos y desagradando a Dios. Yo prefiero agradar a Dios, aunque no le agrade a la gente, que agradarle a la gente y que me amen y estar desagradando al Eterno. La prioridad, el primer lugar es Él. Él debe ser tu D1, significa Dios primero. Él debe ser el primer pensamiento al levantarte y el último pensamiento al acostarte. Él debe estar en todos tus planes y en todas tus decisiones. Con quién te vas a casar, a dónde vas a viajar, las decisiones que vas a tomar, inclúyelo. Porque hemos fracasado porque no ha estado dentro de nuestros planes, no lo hemos incluido. Entonces, debemos tener un corazón conforme a Dios, es decir, como el de David, que aunque pecó, mató, adulteró, hizo un montón de cosas malas, él tenía una cualidad que a Dios le agradaba, y era que él reconocía el pecado, se arrepentía y no lo volvía a hacer. Por eso el Eterno dice que David tenía un corazón que le agradaba a Dios, y nosotros pensamos, ¿por qué? Porque él era humilde de reconocer su pecado, no como gente que lo oculta y que pueden morir en el pecado y nunca lo reconocen. Inclusive que han hecho cosas y nunca las confiesan, ni tampoco las dicen, ni las cuentan, ni las reconocen. Se mueren en el pecado, es decir, sin arrepentimiento. La palabra de Dios dice que no serviremos a otros dioses, a otros intereses, aparte del Eterno. Mi prioridad es la palabra de Dios, yo lo tengo claro, aunque yo esté en el mundo artístico por el tiempo que Dios lo permita. Yo estoy ahí y gente me ha visto y dice, pero ¿por qué ella está ahí? Porque Dios me tiene ahí haciendo diferentes cosas. Para los que me conocen, yo cuando estoy en el medio artístico, yo hago mi trabajo, pero no me quedo ahí metida haciendo con todos y en reuniones con todos. No, yo hago mi trabajo, cumplo y luego me voy. ¿Por qué? Porque tengo claro que es mi profesión, que yo soy una servidora de Dios, pero yo también soy una persona que Dios usa mi luz para llegar a los que están en tinieblas, pero no es para quedarme ahí, sino que soy puntual, como Jesús. Jesús iba a visitar a los ricos, iba a visitar a los pobres, iba a visitar a los no creyentes, a los creyentes, pero era un momento, y ya luego él se iba, cumplía su misión y se iba. Servir a Dios y solamente a Él, y nada más que a Él. Porque cuando nuestro corazón está dividido en muchas otras cosas, la palabra de Dios dice, amarás al uno y odiarás al otro. Entonces cuando empezamos a servir a Dios, ya no queremos nada del mundo, y cuando estamos en el mundo no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Porque se dividen nuestros afectos. Hay gente que ama mucho el mundo, pero no ama a Dios. Hay mucha gente que ama a Dios, pero no ama al mundo. Entonces, estar siempre analizando y examinando cómo está nuestro afecto con el Eterno. Cuando yo siento que algo me está quitando el primer lugar de Dios, yo quito eso que me está robando el primer lugar de Dios, sea una persona, sea una cosa, algo que Él me comience a mostrar
que no le gusta, yo la voy sacando, sean personas o sean cosas, porque no lo podemos a él traicionar, como cuando una pareja nos traiciona, que nos duele, a él también le duele la traición de sus hijos, y él es celoso. Isaías capítulo 1 dice, habla sobre, estamos hoy hablando acerca de Colombia revive. Isaías capítulo 1, que es una palabra maravillosa, que el Eterno hoy nos regala, en este capítulo 1 de Isaías, habla sobre Judá, nación rebelde. Esta es una confrontación que el Eterno hace a Judá. Judá significa la alabanza de nosotros al Eterno. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1. Oigan cielos, escucha tierra. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Habla de que todavía esta nación no estaba restaurada como Israel. El Israel actual no está restaurado. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruida por extranjeros. Habla de la guerra de Israel, pero de la guerra de los países y de las ciudades. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Es decir, está hablando de que el Eterno es el único que puede quitar la soledad, la guerra, la sequedad, todo lo que el enemigo ha hecho con el ser humano, porque nosotros somos como una ciudad. Nuestros ojos son como galaxias, cada uno de los ojos trae por dentro como un mundo. Los ojos son impresionantes, la forma de los ojos, del iris, de la pupila es como una galaxia. Entonces, nosotros somos un universo, nosotros somos como un mundo por dentro. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo, porque yo no sé qué estás pensando tú, ni tú sabes qué estoy pensando yo. Y el Eterno nos hizo a cada uno tan diferentes, cada uno somos un mundo. Y por eso la Biblia dice que este pueblo de Israel había caído en sequía, destrucción, rebeldía, se habían alejado de Dios y que no estaban restaurados, estaban todos heridos, estaban todos enfermos, estaban todos maltratados por la vida. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace con nosotros es maltratarnos. El diablo nos seca, nos maltrata, nos humilla, nos avergüenza, nos hace sentir inferiores, nos hace sentir indignos. El enemigo es cruel. Entonces el Eterno lo que está diciendo es que Israel está así, hasta el día de hoy está maltratada, es ese país, esa nación. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ser rebeldes y no reconocer que Jesucristo es el Mesías. Ellos no reconocen, ellos creen que el Mesías no ha venido. Ellos no reconocieron a Jesús y por eso hay guerra sobre ese país. Y la Biblia dice que quien ore por Israel, muchos pecados se le van a perdonar a esa persona por orar por Israel. Yo todos los días oro por Israel, porque es una promesa. La Biblia dice que quien ore por Israel, por la paz de Israel, muchos pecados se le van a perdonar a la persona. En Éxodo capítulo 23, que lo leímos, los mandamientos, que no pondremos en primer lugar a otra cosa ni a otra persona, sino de uno, o sea, Dios primero. Ezequiel 34 habla de los malos pastores, de esas personas que se habían encargado de maltratar y de dominar a la gente con la fuerza. Se llama abuso de poder, que es cuando a la persona se le da un poder
como un presidente, como un vicepresidente, como un mandatario, como un alcalde, como una persona que se le dé algún cargo importante que tenga poder. ¿Poder qué es? Decisiones que son respaldadas por gobiernos o por otro poder superior. Nosotros tenemos poder en Dios. Yo tengo poder del Altísimo, pero Él es el único poderoso. Y Él me ha dado mi poder, me lo delegó. El presidente le delega poder al vicepresidente, pero el presidente está bajo el poder máximo del Eterno. Entonces dice aquí que esta gente eran pastores, y mire lo que dice, pastores y ovejas en Ezequiel capítulo 34, que es una exhortación. Dice, el Señor me dirigió la palabra. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, ay de ustedes pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos, ¿acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad, violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes, colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. ¿Qué significa? Que muchos pastores lo que hacen es enriquecerse en ellos y ellas para ellos mismos, pero no es para ayudar a nadie. Yo me quedo pensando, en estos días les voy a dar una prédica sobre las viudas. Dios me la ha puesto mucho últimamente, lo que sufre una viuda. ¿Qué es una viuda? Una mujer que tenía un esposo. El esposo se murió de repente, como pasó con el terremoto de Colombia, que mucha gente se murió de repente y no dejó nada claro, no dejó una herencia, no dejó unos ahorros, no le dejó ninguna propiedad, no le dejó ningún colchón económico para que esa mujer con esos hijos pudiera seguir la vida adelante. Se llaman malos hombres, malos padres y malos esposos, porque no dejaron nada para la persona que se supone que le dio hijos y quedan viudas. Entonces la palabra de Dios dice que estos pastores, esta gente, se encargaban de quitarle a la gente la plata, de enriquecerse, de construir sus propias mansiones, casas, tener yates, tener helicópteros, tener aviones, tener de todo y plata en abundancia, negocios por todas partes, pero no cuidaban a la congregación ni a la iglesia, sino que la tenían a la iglesia como cuando uno tiene una vaca que solamente busca sacarle la leche, es decir, sacarle los recursos económicos al pueblo de Dios, pero no les importaba la condición de esas personas, si estaban enfermas espirituales, si necesitaban liberación, palabra, consejo, visitas. Ellos lo único que querían era aprovecharse de los recursos de toda esa gente. Se llaman los malos pastores, los malos gobernantes, y por eso estamos hablando hoy de Colombia Revive, porque a través de este presidente nuevo que tenemos hoy, Abelardo de las Priella, hubo un momento dentro de toda la ceremonia donde hubo palabra de Dios, hubo predicador que hablara de Dios, y eso en la historia de Colombia nunca se había visto. ¿Por qué? Porque cuando metemos al Eterno en primer lugar, el Eterno se encarga de que el país, la población evolucione espiritualmente. Y cuando yo vi esa ceremonia, entendí que era una oportunidad que el Eterno le está dando a Colombia de volver a hacer como las paces con el Eterno, porque ya estamos en un tiempo final, estamos ya en un tiempo que falta muy poco para que Jesucristo vuelva a la tierra a llevarse a todos los que decimos ser creyentes, su pueblo. Entonces Él le ha dado la oportunidad a Colombia y a otros países, pero yo estoy hablando de Colombia porque es el país que me compete hablar, como para que tengamos una segunda oportunidad, como tuvo Jonás, que estaba muerto ya en el pez, en el estómago, pero el Eterno lo sacó otra vez a la vida para darle una segunda oportunidad de cambio. Entonces muchas veces no entendemos por qué
en los países ocurren cosas como la que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo en extrema sequedad. Estamos viviendo en un momento donde estamos de la mano del Eterno y lo que nos pase es por su perfecta voluntad. Estamos vivos porque Él no permite que muramos o que desfallezcamos antes del tiempo de Él, pero realmente la condición de Colombia es crítica y de los países del mundo entero. Entonces, cuando el Eterno le dice a Ezequiel, dile al pueblo que la gente que tiene el poder de dar la palabra no la está dando para sanar, para restaurar, para revivir, para reverdecer a los demás, sino que están solamente usurpándole los recursos a la gente, saqueando al pueblo, viviendo de los recursos del pueblo. Y es muy triste cuando yo escucho predicadores que le dicen a la congregación que tienen que dar mensualmente 1 millón. No es si quieren, es una obligación. Los hacen pactar que van a dar ese millón, los obligan, les ponen como metas, como si eso fuera una empresa. Les dan alcancías donde la persona tiene que ir ahorrando ese millón para llevárselo a la iglesia. Y esto está pasando en muchas iglesias del mundo entero. Se llaman saqueadores, se llaman malos pastores y malos gobernantes que lo único que hacen es engordarse en ellos con los recursos de las personas. Y cuando yo escucho esos pastores que le dicen a la congregación, usted tiene que traer ese millón, no sé de dónde lo va a sacar, pero aquí no se vaya a aparecer en la iglesia sin el millón. Y créale a Dios. Y yo pongo a pensar, o sea que esa señora, o sea que ese señor va a dejar de pagar el arriendo, va a dejar de mercar, va a dejar de darle alimento a los hijos para poderle cumplir al pastor que le está obligando a llevar el millón de pesos a la iglesia. Eso nunca lo hizo Jesús. Eso se llaman saqueadores, eso se llaman ladrones con título de pastores y gente que tiene un poder de persuasión y utiliza a la gente para sacarle los recursos y vivir a costillas de la desnutrición de los niños, la pobreza de toda esa gente que se queda sin recursos para ir a cumplirle al pastor, porque el pastor los obliga a que tienen que llevar ese millón de pesos mensualmente. La Biblia dice que el diezmo es una obligación, pero por ejemplo, si una persona gana 300.000 pesos, debe llevar de diezmo 30.000 más la ofrenda si la quiere dar, que es algo adicional al diezmo. Por ejemplo, 5 o 10.000 pesos, en pesos colombianos estoy hablando. Pero nunca es una obligación que nos obliguen a dar un monto, como quien dice, para usted estar en esta iglesia, entonces tiene que darme 1 millón mensual o si no, no puede venir. Entonces, saqueadores, ladrones, abusadores de los recursos económicos de la gente pobre, de escasos recursos, las madres que se quedan sin comida con los hijos, los hombres que tienen que ir a trabajar y llevar el sueldo a la iglesia, aunque descuiden a la casa donde está con sus hijos y esposa. Eso no es de Dios. Era la condición, y es la condición de muchas iglesias de Colombia, que tienen a la gente atemorizada, la tienen coartada, la tienen cuestionada a la congregación, tienen a la congregación bajo amenazas, bajo palabra profética de que si no me traes esa plata caes en maldición y todo te va a ir mal. Brujos, eso se le llama brujería, hacer eso con las personas, manipular su mente, sus emociones y sus finanzas para que el pastor se pueda enriquecer a costilla de toda esa manipulación. Eso es diabólico y satánico, eso no es de Dios. El gobernante que agrada a Dios. La palabra de Dios dice que en primer lugar, un gobernante, ¿quién es? Un pastor, que es el esposo de una mujer. En la casa, él es el pastor y ella es la oveja de él. El primer ministerio, la primera iglesia, es el hogar. El hombre es el pastor de la esposa y de los hijos. Y si él no es pastor de su propia vida y no tiene al pastor de pastores guiándolo a él cómo va a guiar a esa mujer y a sus hijos, no los va a poder guiar. Entonces,
vemos la disolución de matrimonios como si fueran un chiste. En Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, hay matrimonios express. Entonces cuando una parejita en juego, son como juegos, se casan en Nevada, en este territorio que se llama en Las Vegas, donde están los casinos y la gente adicta a los juegos de azar, y hay unos lugares donde hay capillas y las personas van y se casan una noche de borrachera y luego se divorcian como un juego. Y la Biblia dice que esas personas no tienen el corazón conforme a Dios, sino que su corazón está torcido. Y la palabra de Dios dice que si un hombre no puede ser esposo de una sola mujer, sino que él necesita tener muchas mujeres para sentirse bien hombre, ese hombre no puede liderar ni una iglesia, ni un grupo, ni una congregación. Porque su propia iglesia, que es su propia esposa e hijos, él no la ha podido controlar, gobernar ni pastorear. Entonces vemos que en Colombia hay muchas iglesias, pero que muchas iglesias andan en desórdenes, diferentes desórdenes. Desórdenes sexuales, desórdenes doctrinales, desórdenes en la alabanza. Es como un juego. Yo a veces que quiero escuchar una prédica, yo digo, ¿a quién escucho? No encuentro un lugar, una iglesia donde yo diga, ese lugar es de gente seria. Es muy difícil. Hay una que otra, donde uno ve que todavía conservan la estructura bíblica, pero la mayoría no. Cayeron como en el famoso libertinaje de la Odisea, que la Odisea era una iglesia que era mundana, que parecía más bien una discoteca que una iglesia cristiana, y muchas iglesias ya están así. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros ordenamos nuestros pasos ante el Eterno, Él se encarga de ordenar lo demás en nuestras vidas. Si yo ando bien con el Eterno, Él ordena mis pasos. Y todo lo que esté torcido o desbalanceado o lo que no sea, Él se encarga de ponerlo en orden. Pero por eso hay que enderezar las sendas antiguas. ¿Qué significan las sendas antiguas? El verdadero ministerio, que es la familia, el esposo, la esposa y los hijos. Es la primera iglesia. Si tienes una congregación, una iglesia, no es tuya. Esa gente no es tuya, no te pertenece. Tienes unos muros, tienes unas sillas, tienes unos... digamos, unos sonidos, unas cosas, todo esto, sonido, micrófono y demás, pero no es tuyo, porque tú simplemente eres un vocero. Yo soy una vocera de la palabra de Dios. No es para abusar de la gente, no es para enriquecerte a costillas del sufrimiento ajeno de los demás. Y la palabra de Dios dice que el que gobierna bien su casa, primero debe ser esposo de una sola mujer, debe ser un buen padre, debe ser un buen testimonio ante los demás. Si nosotros tuviéramos en Colombia el fundamento del matrimonio, porque la mayoría de los seres humanos viven en unión libre, que significa en fornicación sin casarse, viven años en fornicación, pero no les gusta el matrimonio. Porque es que el matrimonio es un pacto con Dios, donde hacemos un pacto ante Dios y nos comprometemos el uno al otro, ante Dios y ante el público. Y hay gente que no quiere eso, sino vivir en la ilegalidad, en fornicación, y nacen hijos de la fornicación. Y cuando nacen hijos de la fornicación, esos hijos no están en bendición, porque no nacieron bajo una legalidad de un matrimonio, sino en fornicación. La palabra fornicación significa poner a quemar el cuerpo en el pecado. Y Colombia también tiene otro problema, que la gente es demasiado parrandera. Le gusta mucho el ruido, amanecer tomando, bailando, haciendo ruidos y poniendo música a todo volumen. Ustedes sabían que las frecuencias que hay de la música a todo volumen
no solamente afectan los oídos, sino que la frecuencia, hicieron un experimento desde el universo, o sea, donde está la NASA en el universo, y veían la Tierra desde el universo, desde afuera, desde el espacio. Y pusieron como una especie de micrófonos especiales desde el espacio a la Tierra, y la cantidad de ruido que hay. Yo les voy a pasar, si lo encuentro, un video acá de cómo suena la Tierra con los habitantes que somos nosotros. Hay demasiado ruido, demasiadas frecuencias, demasiado ruido, y lastimosamente Colombia es uno de los países más ruidosos que hay. Yo creo que el presidente Abelardo de la Espriella debería prohibir desde este comienzo de gobierno, debería ser ilegal el ruido excesivo en las casas y en las calles y en los negocios, porque es que esas frecuencias altas no solamente le roban la paz a las personas que quieren estar en paz, los niños se alteran emocionalmente y sus nervios se alteran, las personas se alteran emocionalmente y sus nervios también, y la frecuencia que crea el ruido hace que la persona no pueda descansar, porque el que está en la parranda, el que está en la rumba, en la borrachera y en el baile, no capta que está haciendo una molestia para los demás. Entonces debe ser ilegal la frecuencia de ruido excesivo. Por ejemplo, cuando yo escucho música, yo la escucho para mí. Por eso existen los audífonos. Yo siempre que voy a escuchar música me pongo mis audífonos, pero es por momentos. Yo siempre no estoy escuchando música, o siempre no estoy cantando, o siempre no estoy poniendo, a veces estoy en completo silencio. Son como momentos. Y digamos que a mí me gusta una melodía o una alabanza, yo la escucho para mí, pero no es atormentar a todo el mundo que está a mi alrededor, porque tu gusto no es mi gusto, ni mi gusto es el tuyo. A mí me puede gustar una canción a todo volumen, pero para la otra persona, los que me escuchan, es desagradable. Entonces debe ser ilegal hacer tanto ruido en las ciudades y en los barrios y en los negocios, porque la música de la gente educada, si ustedes van a lugares donde hay gente educada, colocan música a muy bajito volumen, así como yo tengo este fondo, como para matizar el ambiente, una musiquita de fondo. Pero la gente que es ruidosa, que le gusta el escándalo, que le gusta las altas frecuencias y las cosas excesivamente ruidosas, son personas que no tienen paz. La Biblia lo habla, que las personas que no tienen paz son muy ruidosas. Les gusta mucho el escándalo, el ruido, los gritos, la bulla, hacer ruidos, porque por dentro están así. Son como el mar tormentoso que no puede descansar, dice la Biblia, que esas personas son como un mar que hace ruido y no descansa. Y por eso es que cuando ustedes ven que una persona o amanecen tomando y escuchando música a todo volumen, es porque por dentro están atormentadas sus almas y no quieren estar en silencio para escuchar que Dios les hable y les diga cómo está cada uno de ellos por dentro. En el silencio Dios nos habla. Yo soy muy consciente de eso. Cuando yo estoy en completo silencio, ahí es que vienen las mejores prédicas, las mejores palabras proféticas, la mejor revelación viene a mí cuando yo estoy en completo silencio. Si ustedes van a un bosque, hay silencio completo. Solo se escucha las hojas moverse con el viento, los pájaros cantar, el agua de los ríos, que todo eso es relajante para el sistema nervioso, pero no hay ruidos de otras cosas, solo de la naturaleza. Y cuando nosotros estamos en esa quietud, el alma entra en paz y comenzamos a escuchar muy claramente a Dios. Hagan ese ejercicio de estar en silencio, completo silencio, en sus casas, en sus vidas. Cuando se vayan a acostar, apaguen el teléfono celular, porque el teléfono celular roba energía del cuerpo, porque tiene ondas circundantes y se meten a los huesos, al cerebro, a los nervios, al cuerpo, y por eso es que la gente está durmiendo menos. Si ustedes se dan cuenta, la gente está durmiendo menos desde que hay internet.
desde que hay redes sociales, desde que estamos tan metidos en la tecnología, ya la gente casi no duerme. ¿Por qué? Porque el internet nos está atrapando con las ondas, nos está volviendo adictos a que no podamos vivir sin el aparato en la mano. Y el aparato en la mano, que después se los voy a explicar por qué tenemos un aparato en la mano, todo eso hace parte de un plan para el fin del tiempo, ya el fin del mundo. Después se los voy a explicar porque es larguito y es una administración. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que nosotros debemos primeramente estar alineados con Dios como nuestro Padre. El esposo debe estar alineado con el Padre Eterno para poder estar alineado con su esposa y sus hijos. La mujer debe estar alineada con su esposo y con el Eterno para estar alineada con sus hijos, porque si tú no tienes paz, tienes guerra por dentro. ¿Y qué vas a dar a los demás? Esa guerra. ¿Qué es una guerra? Conflictos no resueltos de ti mismo, que no has solucionado. La palabra de Dios dice de la justicia en Deuteronomio 16, 18, hoy estamos hablando de Colombia Revive. Deuteronomio 16, 18, dice la palabra de Dios así. Impartición de justicia. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad, o sea, ponerte a favor del malo y en contra del bueno, no. No aceptarás soborno, significa plática por debajo de la mesa, o unos regalitos, o unas joyas, o un traguito bien caro para poderle dar la libertad al culpable y dejar en la prisión o en la cárcel al inocente. Soborno, que eso existe mucho en la justicia, en los jueces, abogados, en las altas jerarquías donde haya gobierno, siempre se dejan comprar. Pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. O sea, que una persona puede ver que hubo una injusticia, le pagan y le dicen que usted no vio, que diga que usted vio lo contrario y se deja comprar. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios, impartición de justicia. Entonces, en este gobierno de Colombia, iniciamos bien con la ceremonia donde el pastor bendice Colombia y bendice al presidente, gobernante de Colombia, porque él fue escogido por Dios. No fue el voto de nosotros. Dios, la palabra de Dios dice que Él los escoge, que el Eterno los escoge y les da la oportunidad de gobernar esos 4 años, pero es una oportunidad que el Eterno le da a esa persona a ver si va a hacer lo que es bueno. Por eso lo leímos en Deuteronomio 16, versículo 18, impartir justicia, sin soborno, sin fraude, sin trampa, sin dejarte comprar, para poder entonces torcer un veredicto y decir que el inocente es culpable y que el culpable es inocente, como pasa hoy en día. Borrar evidencias, testimonios, audios, videos, hacer montajes, meter en la cárcel al que nunca ha hecho nada, sacar de la cárcel al que le ha hecho daño a mucha gente. Todo eso se llama fraudes e injusticia. La palabra de Dios dice que impartir, ¿qué significa? Repartir justicia a todos, por igual. El que es culpable, va a la cárcel. El que es inocente, queda libre. Pero no podemos dejar que el dinerito, como dice la Biblia, nuble los ojos, nos ponga ciegos y que nos haga pensar que yo no vi, que yo no escuché, así haya visto y así haya escuchado algo injusto, dejarme comprar por otros que dicen, usted no vio ni escuchó nada. Tuerza el testimonio de otro veredicto, de otro testimonio, se llama engaño. Y el soborno es dejarse comprar. El juez se deja comprar, el abogado se deja comprar, el magistrado, el policía,
el guarda de tránsito, el de la empresa, los empleados, el de la iglesia se deja comprar por el mafioso que le da plata para que arregle la iglesia a cambio de que pase plata por debajo de la iglesia, como se llama lavado de dinero, que es un dinero que es del narcotráfico y de muertes y de todo, entrar a la iglesia esa plata y hacerla pasar como que son diezmos y ofrendas de la congregación. Entonces manchar el ministerio. A mí me han ofrecido. Un día alguien me lo dijo. Si quiere yo le monto una iglesia bien lujosa y bonita como usted se lo merece. Pero yo soy el pastor. Porque si cualquiera puede ser pastor, así sea malo, una persona no creyente o que no ha estudiado ni se ha preparado. Entonces yo también, me dijo la persona, que él también podía ser pastor porque él tenía el dinero. Me dijo, yo le pongo todo. Una iglesia bien lujosa, bien bonita como usted la merece, pero yo soy el pastor. Como quien dice, como diciéndome, cualquiera puede ser pastor si tiene plata. Y la Biblia dice que no es así. Esto es un llamado que debe hacerse con mucho respeto y con mucho honor y con solemnidad, con una soberanía de Dios. Entonces, la rectitud. Si Colombia, el presidente comienza a actuar con rectitud, dándole privilegio a los niños, porque los niños están aguantando hambre en los colegios, los refrigerios que están dando son refrigerios mal hechos, mal elaborados, que no están nutriendo a los niños porque son harinas. Y los niños necesitan un almuerzo completo, necesitan jugos de fruta natural, los niños necesitan comida que los nutra porque están en proceso de crecimiento. Y los niños en los colegios les están dando sobrados en los refrigerios. O sea que la plata de los refrigerios se los están robando. Y claro, coger harina, que es lo más barato, hacer algún pan, hacer algún pastel o una torta que no tenga nada por dentro sino aire, eso es fácil. Y darles una bolsita con un poquito de leche o una bolsita con un poquito de jugo y ya. Y los niños no se satisfacen ni están bien nutridos con esa comida. Entonces hay injusticia en Colombia a través de los refrigerios porque la plata se la roban. Hay que poner orden ahí. Las viudas. ¿Qué pasa con una viuda que el esposo la dejó en la cochina calle sin herencia, sin casa, sin sueldo, sin pensión, sin subsidio, sin nada? Esa viuda se tiene que convertir en una mujer que vaya por las calles pidiendo limosna, o que tenga que dejar a sus niños o a sus niñas en las manos de los extraños para ella irse a trabajar, conseguir plata, sacrificando el bienestar de sus hijos. Yo siempre me he preocupado mucho por los niños, porque los niños para mí son un tesoro invaluable y son vulnerables. Y la mujer que queda sola con los hijos, ella es vulnerable, porque ella tiene que tomar la decisión de salir a trabajar y dejar a los hijos en cualquier lugar, en cualquier mano de cualquier persona, que los maltraten, que los violen, que los enseñen a cosas malas, porque ella quedó vulnerable sin recursos. Entonces el subsidio debe ser para las mujeres que son cabezas de un hogar que no tienen esposo y acceder a ese subsidio, porque hay mujeres que sobreviven, o sea, viven con poquitas cosas durante el día, comen un almuerzo, pero no pueden cenar, o si desayunan no pueden almorzar, o si almuerzan no pueden cenar, porque no hay. Entonces, Colombia es un país muy rico, tiene muchos recursos en alimentos, no tendrían los niños ni las personas que aguantar hambre, pero así es, porque la repartición de los bienes está mal distribuida por la injusticia. También que la palabra de Dios vuelva a los colegios, que antes de comenzar una clase la oración y la palabra de Dios sea la prioridad, el D1, que recuerden que D1 significa Dios primero. Si nosotros hiciéramos todos esos pasos, si nosotros colocáramos, en vez de colocar música del mundo, colocáramos alabanzas en las casas y que hubieran como parlantes, como hacían antes, que habían unos parlantes que emitían música para toda el barrio, para toda la gente que pudiera escuchar
que fueran alabanzas. Imagínense Colombia, un país de alabanza y de adoración, porque Dios me dio un sueño de revelación con Colombia, que de Colombia salían como luces, como si fueran, como, hágase de cuenta, como chispas, y eran predicadores y predicadores, las mejores predicadoras y los mejores predicadores salían de Colombia. Yo lo vi en una visión, y esa visión la compartí en una prédica en el 2010, aquí en este canal, y en mi otro canal de YouTube que se llama Mujer de Dios Vuelve a Casa, de mi iglesia en Bogotá. Yo lo compartí, yo lo vi en visión, el mapa de Colombia, y salían lucecitas como luces blancas. Y el Señor me dijo en esa visión, los mejores predicadores y predicadoras salen de Colombia. Por eso sobre Colombia hay tanta como demanda, porque los países miran Colombia, porque Colombia tiene mucho potencial. Dios nos está dando la segunda oportunidad a través de este servidor que se llama Abelardo de la Espriella, que es el presidente, el mandatario que Dios escogió, no es que nosotros lo escogimos, Dios. Entonces la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:3 que si una persona no puede gobernar su propia casa, el hombre no puede gobernar su propio hogar porque le queda grande, no puede ser pastor de ninguna iglesia, porque él mismo no es pastor de su propia casa. Entonces engañaría a la congregación porque él en su casa no es capaz de ser un pastor. Primera de Timoteo 3, obispos y diáconos. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o noble función, dice que si quiere ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Es decir, tiene que ser una persona que no solamente su esposa y sus hijos hablen bien, sino los vecinos y la gente que tiene alrededor, que no tenga mala fama, porque él es un pastor en su propio hogar. Y si él no es capaz con el hogar, no es capaz con ninguna iglesia afuera. Está engañando a la gente si lo está haciendo. Voy finalizando. Hoy estamos hablando de Colombia Revive. Colombia es un país de vida, por eso termina en vía. Colombia significa recursos, significa vida, bienestar. Colombia es un país de vida, de abundancia, de fuerza, de prosperidad y amor. Colombia es un país de mucho potencial, porque nosotros tenemos 3 colores, que la bandera no es en vano. La bandera de cada país determina y designa cosas. Colombia tiene 3 colores, el amarillo que ustedes ven de fondo, que significa riquezas, la gloria de Dios. El azul significa los ríos, el agua, que significa la palabra de Dios, y el rojo significa la redención, el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Tenemos todo. Entonces no en vano tenemos una bandera amarillo, azul y rojo, porque esos 3 colores son promesa para nosotros como colombianos. Por eso mucha gente se va del país y cree que en otro país le va a ir mejor, pero Dios me dijo a mí, yo te quiero tener en Colombia, porque el día que yo te lleve a otro país a pasear, que vayas y vuelvas, es porque primero hiciste tu misión en tu país, contigo, con tus hijos, con tu familia y con la congregación. Porque hay gente que se va para otros países y allá es luz, y en su propio país tinieblas. El territorio elegido por el Eterno no es en vano. Si somos colombianos, fue bendición. Somos de bendición ser colombianos. Aunque tengamos alguna mala fama en otros países de que el colombiano es ladrón, es narcotraficante, es violento y un montón de cosas. Pero el Eterno nos está dando la segunda oportunidad de cambiar la historia. No solamente de Colombia, sino de nosotros mismos. Porque Colombia ya
ya no es un país común y corriente, ya Colombia está acreditado en otros países. Cuidar los recursos, hay que cuidar el agua porque estamos en sequía, hay que cuidar el alimento porque se dice que los niños en los colegios están tirando el alimento, jugando con él, juegan con la fruta, la tiran al piso como si fueran pelotas, tiran el pan, juegan con la comida como si fuera un juguete. Y eso ante Dios es pecado, porque es jugar con la provisión que viene de Él. Todo lo que llega a nuestra mesa, Él lo puso ahí, el Eterno. El Eterno puso esa comida en esa mesa. Hay gente que no come porque no tiene. Y muchos niños, y esto me lo decía mayormente alguien que trabaja con la alcaldía, me decía que la mayoría de los que están jugando con la comida son venezolanos. Los niños tiran la fruta, la tiran contra las paredes y la fruta se revienta. Tiran el pan, botan la comida entera, no se toman las bebidas y por eso es que nuestro país sufre, porque si vienen otras personas de otro país a cometer actos que no le agradan a Dios, el país entra en juicio por causa de los que no son de nuestro país. Entiendan esa parte. Entonces ellos no valoran su país, ni valoran los recursos de su país, ni tampoco valoran nuestro país, ni los recursos de nuestro país. Entonces nos ponen a nosotros en proceso. Es como se dice, pagan justos por pecadores. Entonces hay que valorar el agua, no desperdiciarla, y hay que valorar el alimento, porque lo que viene a nuestra mesa viene de Dios, todo. Hay que administrar bien el dinero, hay que administrar bien nuestra vida, hay que administrar bien la naturaleza, hay que pensar que somos administradores en esta tierra y que daremos cuentas a Dios, que es el dueño de la tierra. Viene un nuevo tiempo para Colombia. Es el tiempo de dejar entrar la palabra de Dios a tu corazón. Deja entrar a Jesucristo en tu corazón. Deja que Él viva como Rey, como Dueño, como Salvador, como el único, como lo que tú necesitas para ser feliz. El ser humano es por un momento, como la flor. Un día está, otro día no está. Hoy estamos, mañana no sabemos si estamos. Valora tu vida. Valora a tus hijos, valora el país a donde naciste, valora los recursos, el agua, el alimento, valora la energía que llega a nuestras casas para tener luz, administra bien los recursos y sobre todo recuerda que vamos a dar cuenta de todo lo que estemos diciendo con la boca, haciendo con nuestras manos, pensando. Y la palabra de Dios dice que vamos a rendir cuentas ante el Eterno por la administración que hayamos hecho de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de nuestro dinero que entra a la mano, de las casas, de los apartamentos, de lo que tengas. Vamos a dar cuentas de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos a Dios. Vamos a rendir cuentas ante Él, cada uno, independiente, individualmente. Viene un nuevo tiempo para Colombia, es el tiempo de dejar entrar la palabra a los colegios, de dejar entrar la palabra de Dios a las casas, dejar entrar la alabanza y la adoración. Qué bueno que sería tener parlantes en las calles con alabanzas y adoraciones. Eso limpiaría mucho nuestro país. Restaurar la relación con el Eterno cada uno, porque si tú estás bien con Él, vas a tener paz contigo y con los demás. Entonces no van a haber guerras, va a haber paz. Si tú tienes paz, no le vas a hacer daño a nadie, porque tú no estás en guerra ni con Dios, ni contigo, ni con nadie. Somos soldados de Jesucristo. Esto es una carrera, cada uno la debe correr para llegar a la meta final, que es alcanzar a llegar a Él como soldados que pudieron vencer este mundo hostil, porque el mundo es hostil, el diablo es hostil con nosotros los hijos de Dios. Y todos estamos en una preparación para la eternidad, sea con Dios en la eternidad o sea con el diablo en el infierno, pero todos nos estamos preparando para una partida en alguno de esos dos lugares, el infierno o el cielo. Romanos capítulo 8, 10 dice que si confiesas con tu boca, lo dices, que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores,
y que si tú lo crees en tu corazón y lo recibes, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a leer esta oración, a mí siempre me ha gustado mucho, porque esta oración yo la amo, es la oración de arrepentimiento. En Romanos capítulo 8, del 10 al 13, mire lo que dice. Y si tú lo quieres hacer conmigo, esta oración la puedes hacer. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está... Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios. Mire, el título es Incredulidad de Israel, porque la gente es incrédula. Israel significa tu nombre. Yo soy como un Israel. Porque la gente piensa que Israel es por allá en el Medio Oriente. No, Israel también significa cada persona. Y en el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos dice, esta es una oración que todos podemos hacer, yo la hice. Si tú la quieres hacer conmigo también lo puedes hacer. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues Él es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta oración yo la hice. Primeramente hay que decirlo con la boca. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de la muerte. A los 3 días Él se levantó de la muerte. Creo que su sangre derramada en la cruz me limpió de mis pecados. Le abro hoy la puerta de mi corazón para que Él entre dentro de mí, viva dentro de mí. Él comparta conmigo y yo con Él. Ya Él será mi dueño, yo seré su pertenencia. Ya no me mandaré sola ni me gobernaré sola, sino que tendré a Jesucristo como mi único dueño, Señor y Salvador, dentro de mí, viviendo dentro de mí. Porque la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y lo dices, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo eternamente. Si quieres hacer esta oración conmigo, se llama la oración de arrepentimiento, la puedes hacer para que nazcas de nuevo en la familia de Dios, es decir, que pertenezcas a la familia de Dios como creyente. Padre, en esta hora yo abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi único dueño, Señor y Salvador. Pido perdón por todos mis pecados que haya cometido hasta el día de hoy. Sé que tu sangre derramada en la cruz me limpia de todos esos pecados del pasado. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados, rebeldías y desobediencia. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconozco que Dios lo levantó de los muertos al 3er día. Y que al abrir mi mente, mi corazón y mi cuerpo y dejarlo entrar, Él es mi dueño, mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Pido que el Espíritu Santo me llene para que yo pueda cambiar, ser transformado, ser liberado y entender la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, a través del Espíritu Santo, que es mi Maestro, que me enseña, que me guía, que me gobierna, que me acompaña. Hasta que yo parta de esta tierra, Él estará siempre conmigo y yo seré parte de la familia de Dios y seré parte de una nueva vida en Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo Salvador. Gracias, Espíritu Santo, quien es mi Maestro, mi Consolador. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi cuerpo, para pertenecer hoy a la familia de Dios como creyente.
Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en ti como un libro en blanco. Comenzaré a escribir mi nueva vida en Jesucristo. Amén, amén y amén.